Podemos empezar. María, yo creo que tienes la palabra. Muchas gracias a Patricia por encargarse de los detalles técnicos. ¿Todo el mundo me escucha bien? Perfectamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todo el mundo por acompañarnos hoy en el Día Mundial del Refugiado en circunstancias muy diferentes este año para honrar la fuerza y el coraje de los refugiados y de los migrantes de todo el mundo. Tenemos muchas zonas horarias representadas, así que buenos días para algunos y buenas tardes para otros. Me llamo María Mancinelli, trabajo aquí en Roma, en la Oficina Internacional del Servicio Jesuita Refugiados, que está muy cerca de la UISG, de la Unión Internacional de los Superiores Generales, con lo que estamos encantados de colaborar con motivo de este evento online. Hoy vamos a examinar más a fondo el desplazamiento forzoso en todo el mundo y el impacto de la COVID-19 en nuestros hermanos y hermanas refugiados. La semana pasada, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados publicó su informe anual de tendencias mundiales. El desplazamiento forzoso se sitúa en casi 80 millones de personas en todo el mundo, lo que supone un aumento de casi 9 millones con respecto al año pasado. Y de estos 80 millones, más de la mitad son desplazados internos. Es evidente que se trata de un fenómeno a largo plazo y cabe señalar que la precariedad, la marginación y el rechazo a los que se enfrentan actualmente los refugiados y migrantes no son nuevos, sino que se han visto exacerbados por la COVID-19. 80 millones de personas. Se trata de un número abrumador. Pero como este grupo ya radicalmente vulnerable se enfrenta a una incertidumbre aún mayor, el Papa Francisco nos anima a saber para entender. Y como se afirma en su mensaje del Día Mundial del Refugiado de 2020, no se trata de estadísticas, sino de personas reales. Si nos encontramos con ellos, llegaremos a saber más sobre ellos y conociendo sus historias, seremos capaces de entenderlos. Hoy, nuestros maravillosos oradores de diferentes partes del mundo compartirán experiencias de estar cerca y servir a los migrantes y refugiados, ayudándonos a envolver nuestras cabezas y corazones alrededor de las grandes cantidades que están asociadas con la realidad de los refugiados. Así que antes de empezar, solo una rápida nota logística. Vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas al final, así que si tienen preguntas, por favor esperen para hacerlas, pero siéntanse libres de publicarlas ya en el chat. Así que, sin más preámbulos, me gustaría presentar a nuestra primera oradora, pero primero el hashtag es World Refugee Day 2020 que podemos usar. Y ahora, como decía, me gustaría presentar a nuestra primera oradora, Carolina Gottardo, que es la directora del Servicio Jesuita a Refugiados de Australia. Carolina es una abogada de migrantes y económica especializada en refugiados, géneros y cuestiones de asilo. Y ha escrito sobre temas conectados con los refugiados en distintas partes del mundo. También es la presidenta del grupo de género, de diferencia de refugiados para la red de Asia-Pacífico para los refugiados. También es un miembro de un grupo de trabajo sobre las mujeres y los refugiados y forma parte de un comité de una coalición para la migración internacional. Entonces, le doy la palabra a Carolina Gottardo. ¿No se escucha? Carolina, you have to unmute your microphone. Can you hear me now? ¿Ahora se me escucha? Muy bien, perfectamente, ahora sí. Bueno, lo que estaba diciendo es buenos días. Buenos días. Buongiorno, good afternoon for some others in different parts of the world. A todas las personas que nos escuchan de distintas partes del mundo, muchas gracias a USG y a JRS que me han invitado a participar en este día
Mundial de los Refugiados 2020. Se trata de un asunto muy importante y muy complicado en distintas partes del mundo, sobre todo para los refugiados, para los desplazados internos y personas en situaciones vulnerables. Me gustaría empezar por una cita del Papa Francisco, muy poderosa, que dice que la precariedad que hemos vivido se trata de una constante en la vida de las personas desplazadas. Y si pensamos en esta frase, eso es cierto, es verdad, porque hay refugiados y inmigrantes que ya estaban marginados antes y tenían una vida precaria antes de la COVID-19. Tenemos que pensar, por ejemplo, ¿no?, en los centros de refugiados o de las personas que están en un limbo esperando, ¿no?, o personas que están en contextos urbanos que eh, no tienen todavía un estado de refugiado, ¿no? Se trata de personas que tienen violaciones de sus derechos y no se les trata con la dignidad y respeto que se merecen. Los problemas que experimentan los refugiados, los migrantes y los que están buscando protección, los desplazados internos, ya estaban ahí antes de esta crisis de la COVID-19, pero estos problemas ahora se han visto intensificados y exacerbados. Muchas personas están afectadas por la crisis del confinamiento desde el punto de vista sanitario, pero sino también de la política del gobierno. Ahora no se trata también de una crisis de protección que está afectando de forma desproporcionada a estas personas, a estos refugiados. Y también tenemos que pensar en la incertidumbre, en la dificultad a la hora de predecir el futuro, al miedo tenemos que pensar también, miedo que todos hemos vivido durante el periodo de la COVID-19 y este miedo ha sido una constante en la vida de estas personas y esto es exactamente lo que nos dijo el Papa Francisco. Pero esto solo es parte de la cuestión. Me gustaría también destacar otra parte, la parte positiva del asunto, o sea, el liderazgo, la resiliencia de las personas que están buscando protección, de los refugiados, porque en realidad ellos contribuyen tanto a nuestra sociedad, tienen mucho que ofrecer y están dispuestos a integrarse. Y no tenemos que olvidarnos, ¿no?, de esta resiliencia y de este liderazgo que enseñan a esta persona, porque está exactamente al centro de la cuestión de nuestras organizaciones que se ocupan del tema. Y siempre tenemos que olvidarnos de este aspecto positivo. Vamos a empezar por la situación mundial, ¿no? La COVID-19 ha sido muy dura para muchas personas desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, las situaciones de los centros de detención para los refugiados y los migrantes es muy complicada. ¿Cómo podemos garantizar, ¿no?, un desplazamiento social ahí? O, por ejemplo, también en Malaysia, donde hay muchas personas que han sido afectadas por la COVID-19 o en México, en otros puntos donde es difícil garantizar un distanciamiento social, sobre todo en los campos de detenciones, los centros de detenciones. En los campos de refugiados también hay problemas con personas positivas al COVID-19 y ahí es difícil también garantizar el distanciamiento, ¿no? Hay veces que hay miles de personas en un kilómetro cuadrado y no se puede garantizar el distanciamiento social. También luego está la cuestión de los solicitantes de asilo en muchos continentes, con las fronteras cerradas y con países que usan la pandemia como una excusa para rechazar los derechos de las personas que están solicitando asilo. Y eso está pasando en Estados Unidos, pero en otros sitios del mundo también, ¿no? Tenemos que pensar también en los retornos, en las amenazas a lo que quieren retornar, la situación de violencia de muchas personas a las que se han repatriado a América Central de Estados Unidos y personas que no han podido desembarcar de naves o de personas que han tenido que volver de la Malasia al Bangladesh y estaban positivas a la COVID.